Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas noches a todos, bienvenidos sean a nuestra clase sobre triángulos o bien dudas que tengan sobre respecto a la tarea. Vamos a comenzar. En primer lugar, no sé si tengan alguna duda con los ejercicios de rectas paralelas cortadas por una transversal. No. ¿No? Ninguna, ya todos los terminaron. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar. Perdón, Leonardo, ¿ibas a comentarme algo? No. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, no hay dudas con respecto a la parte de rectas paralelas cortadas por una transversal. Entonces, vamos a comenzar con el siguiente tema, que sería sobre triángulos. Entonces, déjenme aquí, voy a compartir la presentación del día de hoy. Y dice aquí clases sobre triángulos, ¿vale? Bien, vamos a ir anotando estas definiciones. Insisto, estas definiciones ya no se las voy a dar el día lunes, sino ya voy a retomar hasta donde le dejemos el día de hoy, justamente porque no son tan complejos de entender. Entonces, fíjense bien, primero vamos a definir lo que es un triángulo. Y un triángulo es una porción del plano limitada por tres rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Es decir, que aquí tendríamos nosotros, tenemos aquí la primera línea 1, línea 2 y línea 3. Se están cortando por parejas, es decir, 2 a 2. Por ejemplo, L1 se cortó con L3 en el punto B. Tenemos aquí también, por ejemplo, que L1 se corta con L2 en el punto A. Y en C tendríamos nosotros que es el corte de L2 con L3. Aquí está ya la definición y nos está formando tres puntitos, es justamente formando un triángulo. Y bueno, aquí como nota, los triángulos se denotan por sus vértices, es decir, colocamos triángulo ABC, o bien pueden decir que es BCA, o CAB, o BAC, como ustedes quieran ponerlo, pero se deben de incluir los tres puntos, es decir, los tres vértices, ¿vale? Bien, por favor, vayan anotando esta definición para que podamos continuar. Insisto, si hay alguna duda, con toda confianza pueden hacerlo. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, continuamos entonces. Y ojo, vamos a ver, déjame borrar mis garabatos. Vamos ahora a realizar la clasificación de los triángulos. Los triángulos, muchachos, se clasifican acorde a su medida o bien lo podemos clasificar acorde a sus ángulos. Vamos a comenzar con su medida, que eso es algo que ustedes conocen desde primaria. El primero de ellos es el triángulo equilátero, que por definición es aquel que tiene tres lados iguales, ¿vale? Bien, por favor anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario.
Y vamos a la otra clasificación, bueno, me refiero al otro tipo de triángulo, que es el triángulo isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, ¿vale? Por favor, anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, siguiente triángulo en clasificación por la medida va a ser el triángulo escaleno. Recordemos que el triángulo escaleno es aquel que ninguno de los lados son iguales o bien todos los lados son desiguales. Cual sea de las dos maneras se puede tomar, pero reiterando en todo momento que ningún lado se parece, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos seguir. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, y esa fue la clasificación de los triángulos por su medida. Ahora vamos a clasificarlo mediante sus ángulos. Entonces, ojo, mediante sus ángulos, el primero que tenemos es el triángulo equiángulo. Un triángulo va a ser equiángulo cuando tiene sus tres ángulos iguales. Y entonces aquí lo que nosotros podemos hacer una inferencia inmediata es que si es equiángulo, implica entonces que también va a ser equilátero. Es evidente porque si tiene tres lados iguales, entonces también va a tener tres ángulos iguales. Por lo tanto, reitero aquí, un triángulo equiángulo es aquel que va a ser automáticamente equilátero, dado que si se tienen los tres ángulos iguales, también se van a tener los tres lados iguales, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, Profe, ¿me podría dígame, esperar? dígame. ¿Me podía esperar? Todavía no acabo. Sí, claro, nada, avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Sí, gracias. De nada. Listo. Ok, muchísimas gracias por decirme. Continuamos entonces. Siguiente tipo de triángulo que tenemos es el triángulo acutángulo. Acutángulo se refiere a que todos sus ángulos son agudos, es decir, que son menores a 90. Recordemos que un ángulo agudo, nosotros lo vimos como el que va de 0 a 90, pero no es ni 0 y no es 90, sino entre los números que haya de 0 a 90, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es un poquito extraña la definición porque es acutángulo. Sin embargo, esta palabra proviene del inglés porque en el inglés para decir agudo decimos acute. Entonces, aquí pues sí coincidiría acutángulo o bien acute, ¿sale? Pero bueno, nada más la clave es acutángulo, quiere decir que todos sus ángulos son agudos. Insisto porque esta parte viene en el examen, toda la contextualización teórica, ¿eh?
Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ya, profe. Ok, gracias por avisarme. Continuamos entonces. Vamos al siguiente triángulo. Reitero, si alguien más no ha terminado de anotarlo, nada más avíseme. Ok. Siguiente es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel donde un ángulo es recto, es decir, de 90 grados. Recuerden que puede estar de esa forma o bien nos pueden dar un triángulo escrito así. Es decir, que aquí tengamos nosotros. Ok. Tengamos aquí un cuadradito y se entiende que va a ser un triángulo rectángulo, ¿sale? Bien, anótenlo por favor y aclaro, este es importante porque va a ser objeto de estudio el siguiente departamental en conjunto con el acutángulo y el que viene, ¿sale? Bien, anótenlo para que podamos proseguir. Ya, profe. Ok, gracias. Bien, déjenme borrar mis garabatos. Y vamos al siguiente triángulo, que sería el triángulo obtusángulo. El triángulo es obtusángulo cuando un ángulo es obtuso. Es decir, recuerden que el ángulo obtuso, nosotros lo vimos en clase, dijimos que va a ser el que va de 90 a 180, pero no puede ser ni 90 ni 180. Debe de sobrepasar a 90, pero debe de ser menor a 180 grados, ¿sale? Entonces, reitero, el triángulo obtusángulo es aquel donde un solo ángulo es obtuso. Bien, anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo. Ok, fíjense bien. Vamos ahora con algunas anotaciones relacionadas a esta parte de los triángulos. Y aquí, como notas importantes, fíjense bien, las dos líneas significa que los lados son iguales. Es decir, este que estoy señalando con la flechita en color negro, si aquí vale 7 centímetros, por ejemplo, es la misma cantidad que vale acá. Pero en geometría se escriben como unas líneas aquí para decir que este lado es igual a este lado. O si tenemos estos ovalitos, también determinan que son iguales los ángulos. Entonces, los dos medios círculos significan que los ángulos son iguales. Por favor, hagan estas anotaciones porque justamente en la página 15 de nuestro problemario, que va a ser una de las actividades que les voy a dejar, viene un ejercicio de clasificación. Bien, anótenlos y ahorita comenzamos otra vez.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de notarlo, nada más avísenme. Ok. Fíjense bien, otra de las cosas que debemos de conocer sobre los triángulos es justamente sus teoremas. Pero aquí en particular, dado que nosotros nos ha atrasado el tiempo, es decir, que son muchos temas para poco tiempo, solamente me voy a restringir al primer teorema o al teorema principal, que así se le conoce también. La situación es porque justamente pues sabemos que por las condiciones en que se maneja el CECIT, no hemos terminado de ver a cabalidad todos los temas, pero el objetivo es tratar de llegar a un punto, pero bien aprendido. Entonces, vamos a definir este primer teorema o el teorema principal, que así se le llama. Los otros los daremos en el tercer departamental. Entonces, ojo, dice aquí teorema sobre la suma de los ángulos interiores. Supongamos que yo tengo un triángulo en el cual he puesto allí los ángulos marcados alfa, beta y gamma. Lo que me dice este teorema es justamente en que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Siempre, siempre, no importando de qué tipo de triángulo estamos hablando, siempre la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a ese teorema? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien cómo vamos a aplicar estos dos temas que vimos ahorita, es decir, uno, la clasificación y dos, este teorema importante. En la página número 15 de nuestro problemario, déjenme, voy a poner aquí esta parte de clasificación de los triángulos. Estos triángulos los he tomado justamente del problemario que están en la página 15, que de hecho la instrucción dice que nosotros debemos de clasificarlo por la medida y por el ángulo. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el primer triángulo, el cual hemos denotado A, ojo, requiero que en su cuaderno hagan una tabla similar. Entonces, triángulo A, clasificación por su medida, pues si nos damos cuenta, estos tres ángulos son iguales. Si son tres ángulos iguales, recuerden que se le llama equiángulo. Y entonces, en consecuencia, si es un triángulo equiángulo, se le conoce como un triángulo equilátero. Bien, ahora, si nos damos cuenta en el triángulo B, sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales. Si son dos ángulos iguales, implica entonces que este lado y este lado también son iguales. Cuando en un triángulo dos lados son iguales, recordemos que se le conoce como isósceles. Y con respecto al ángulo, si nos damos cuenta, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo va a ser rectángulo. Bien, insisto, si a alguno de ustedes no le ha quedado claro el por qué, nada más abra su micrófono e indíquemelo, por favor. Bien, continuamos. Para el triángulo C, si nos damos cuenta de manera inmediata, ningún lado es igual. Entonces, aquí sabemos que va a ser un escaleno.
Y con respecto a los ángulos, vamos a notar que hay un ángulo que es mayor a 90, pero es menor a 180, que sería el ángulo de 100. Entonces aquí esto sería un ángulo obtuso, entonces es un triángulo obtusángulo. Bien, con respecto al triángulo D, si nos damos cuenta, tenemos dos ángulos iguales. Entonces, si hay dos ángulos iguales, sabemos entonces que va a tener dos lados iguales. Por lo tanto, nuevamente va a ser un triángulo isósceles. Y con respecto a la clasificación, tenemos justamente este ángulo, claro, la clasificación con respecto a los ángulos. Y este ángulo, que si nos damos cuenta, todos son menores a 90 grados. Cuando en un triángulo todos los ángulos son menores a 90, sabemos que van a ser ángulos agudos, pero en términos del triángulo se llaman acutángulos. ¿Dudas hasta aquí con respecto a la clasificación? No, profe. Ok. Y así ustedes le van a hacer desde el triángulo E hasta el triángulo R, ¿sale? Así es como lo van a clasificar. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguno de ustedes me indique que va a hacer anotación. Los puedo esperar, pero si no me avisan, entonces continúo con la otra actividad. ¿Me puede esperar, por Sí, favor? claro, nada más avíseme en cuanto haya finalizado, por favor. Sí, gracias. De nada. Gracias, ya acabé. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Y la siguiente página de nuestro problemario, esa fue la 15, ¿sale? Ahora, vamos a ir a la página número 16 que dice sobre teoremas sobre triángulos, donde está el dibujo de una serpiente. Déjenme aquí, nada más copié aquí voy a hacer nada más desde la A hasta el E. Aquí lo que me dice es que debo de hallar el valor de cada ángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a partir del hecho de que en un triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180. Entonces, si aquí es 72 y aquí es 68, esto me da un total de 140 grados. Entonces, ¿cuál sería el valor de A si asumimos que la suma de los tres es 180? Pues me quedaría 40, porque a 140 le falta 40 grados para llegar a 180. Y ese sería en este caso, espérame tantito, ese sería en ese caso el valor del ángulo A, ¿sale? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. No voy a cambiar la diapositiva, sino voy a cambiar al otro ángulo. No sé si el de A tenemos alguna pregunta. Ok, bueno. Ahora, el ángulo B, ¿cuánto vale? ¿90? Exactamente, porque está denotado por nuestro respectivo cuadradito. Y entonces, fíjense bien, para el ángulo C, por ejemplo, el ángulo C sabemos que va a ser a 180 quitarle 90 y quitarle 36.5. Es decir, a 180 le quitamos 90 y le quitamos 36.5, lo cual nos quedaría 53.5. Entonces, el ángulo C sería 53.5. ¿Vale? Entonces, ahí estaría el ángulo C. Ahora, el ángulo D no lo conocemos, pero de manera inmediata conocemos el ángulo E. El ángulo E, dado que tenemos allí un cuadradito, va a ser justamente
de 90 grados. Entonces aquí tendríamos que el ángulo E vale 90. Y el ángulo D, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es, sabemos aquí que aquí vale 90 y aquí 56. Se lo vamos a quitar a 180. Ojo, no olviden colocar todas las operaciones. Nos va a quedar aquí 34 grados. Entonces el ángulo D sería de 34 grados. No olviden colocar su procedimiento a detalle. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Y así le van a ir haciendo hasta terminar todo el dibujo de la serpiente, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, finalmente, como ustedes saben, tenemos que ver todas las actividades que se les van a asignar a esta franja. Primero van a entregar el croquis sobre líneas paralelas y perpendiculares. Ahí está la primera actividad. Posteriormente van a entregarme los ejercicios de laberinto de la página 13. Posteriormente tendríamos los ejercicios de la página 13 al 15 hasta el ejercicio 11, que fue lo que se les dejó de tarea. Los otros dos ya los hicimos en clase y ya se los califiqué. 4, el apunte sobre triángulos, en lo de ahorita, sus clasificaciones y el teorema principal. Y finalmente me van a entregar la clasificación de triángulos, que es justo como hice yo en la tabla, y el ejercicio de la serpiente. Todo esto me lo tienen que entregar a más tardar el día sábado 9 de abril a terminar el día. Y el juego de geometría se solicita para el día martes 12 de abril, por favor, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a su asignación y o material para el martes 12? Maestra, disculpe, el croquis sobre las líneas paralelas, ¿cuál es? Uno que ves que decía, la calle Uxmal es paralela a la calle Tajín. Ah, ya, ya. Ese es el croquis. Gracias. De nada. ¿Preguntas, muchachos? Ok, si no hay más dudas, entonces de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes. Les recuerdo que a ustedes los veo lunes, martes y miércoles, ¿vale? A reserva de lo que de pronto sus demás profesores puedan o no darles clase, eso situación es ajena a mí. Yo sí les voy a dar las sesiones de los 3 días que nos faltan para entrar en periodo vacacional, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bonita noche. Igualmente, hasta luego.